Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. El video de hoy va a estar muy completo porque vamos a limpiar absolutamente toda mi casa. Y es que no me acuerdo cuándo fue la última vez donde limpiamos toda mi casa en un solo video. Todo esto me llevó 2 días enteros de trabajo duro, y es que si eres nueva o nuevo por aquí, te cuento que soy mamá de una bebé de 1 año, así que tengo que estar pausando todo el tiempo y me termino demorando 3 o 4 veces de lo que me demoraría normalmente, pero no importa, quedé con la satisfacción del deber cumplido y de tener una casa limpia, y quiero que tú también tengas esa satisfacción de ver tu hogar limpio y ordenado. Si logro mi cometido y este video te logra motivar, no olvides de regalarme tu like, eso le ayuda muchísimo a mi canal. Tampoco olvides de suscribirte si eres nueva o nuevo por aquí y aún no lo has hecho, déjamelo saber en los comentarios y así también te saludo personalmente. Y bueno, dejemos de hablar y empecemos de una vez que tenemos mucho que hacer. Si ya me conoces, seguramente sabes lo que voy a decir. Voy a empezar con la cocina. Para mí es la habitación más importante de la casa. Si la cocina está limpia, como que me voy sintiendo un poco mejor. Quiero desinfectar los mesones. Tengo una pila grande de platos por lavar. También quiero limpiar un poco la estufa. En fin, un poco de todo. Se podría decir que esta es una buena representación de mi rutina diaria acá en la cocina. Y voy a empezar sacando todo lo de la máquina. Todos estos platos ya están limpios y listos para poner de vuelta en sus gabinetes. Así me hago cargo de esto para poder empezar a poner en la máquina los platos sucios. También tengo varias ollas que lavar a mano, así que aquí nos vamos a quedar un buen rato. ¿Y qué tal esta pila monumental de trastes, ollas, platos, vasos, todo lo que está sucio? Y es que este video lo grabé un lunes y los lunes mi casa está hecha un verdadero desastre. Estoy segura que más de una persona se puede sentir identificado con esto de tener los lunes la casa bien sucia. Y es que los fines de semana de verdad que hacemos muy poco. Lo poco que hacemos el fin de semana es hacernos cargo de los platos, eso sí no da espera, y también limpiar una que otra vez los mesones si hay un reguero o atender a algún reguero que pueda haber en el piso también, pero eso y nada más. Y yo sé que muchas personas se pueden identificar con esto porque es el tiempo que tenemos para estar en familia, el tiempo que mi esposo no trabaja, así que lo disfrutamos al máximo. Pero también sé, y es que me lo han dejado en los comentarios, que muchas personas, como también tienen su tiempo libre los fines de semana, es cuando se hacen cargo de la casa, y eso también está muy bien. ¿Qué importa cuando te hagas cargo de tu casa el fin de semana o en semana? Lo importante es que lo hagas, y aquí estoy yo para acompañarte.
Si estás limpiando conmigo, te cuento que ya voy terminando con todo lo que va en la máquina. Todos estos platos sucios ya quedaron bien acomodados adentro. Le puse su detergente y la voy a poner a correr mientras me hago del resto de las cosas que tengo que lavar a mano. Muchísimas ollas engrasadas por lavar el día de hoy, bandejas y cositas así. Y es que eso sí, nos encanta cocinar los fines de semana, pero bueno, más que todo a mi esposo le encanta cocinar los fines de semana y por aquí les cuento que lo hace muy bien, así que yo feliz, no importa, lo dejo para el lunes, esto de limpiar un poco más a profundidad la casa. This town's so lame, I'm feeling so wired. It's 4 a.m., I'm not even tired. We're in your car, we can drive away. Oh yeah, we're almost there. I'm loving this feeling of something new. Just right what I needed. Take me there, we can drive away. Oh yeah. Listen to the midnight radio. Listen to the midnight radio. We can drive through the night, sing along to the midnight radio. Don't wanna wait all my life, can't remain, no delay, gotta let it go. Y por aquí ya vamos terminando con todas las piezas que tenía que lavar a mano, más que todo todas estas ollas y bandejas son las cosas que quedaron del desayuno y del almuerzo del día de hoy. Y es que casi siempre empiezo más o menos a las 11 o 12 del mediodía la limpieza, ya que toda la mañana estoy con mi bebé y esto me lo preguntan mucho, ¿dónde está mi bebé mientras limpio? Yo solo limpio cuando ella está dormida y ella duerme muy bien, duerme 2 horas en el día, así que en esas 2 horas aprovecho para limpiar o hacer todo lo que tenga que hacer en lo menor tiempo posible. Voy corriendo a 1000 kilómetros por hora, de verdad que es increíble las cosas que podemos hacer como mamás en esas 2 horas. Y otro tiempo que tengo para limpiar es cuando mi esposo la cuida al final del día de trabajo, después de las 4 o 5 de la tarde, él se puede quedar con ella, la lleva al parque o salen de la casa para yo poder terminar la rutina de limpieza o lo que tenga que hacer ese día. Casi siempre es rutina de limpieza o editar esos videos que me toma bastante tiempo, eso es parte de mi trabajo. Y otro es hacer compras o lo que necesite hacer para planear las cosas que tengo que hacerme cargo en la casa. Así es como más o menos nos dividimos el tiempo. Déjenme saber si les gustaría ver más en detalle cómo organizo mi tiempo para limpiar en el día a día. No sé, como una limpieza más de la vida real. Déjenmelo saber en los comentarios si ese tipo de videos les interesa. Yo feliz de hacerlo. Ahora aquí le estoy dando una pasada rápida a mi estufa. Esto no es nada de limpieza profunda, es simplemente algo de mantenimiento para que no se vaya acumulando la grasa o la suciedad. Y luego de esto me voy a hacer cargo de los platos que había dejado secando para poner de vuelta en sus gabinetes. Y ahí sí puedo hacerme cargo del último paso que voy a hacer el día de hoy, que es limpiar el lavaplatos a profundidad. Ya saben que no me puedo ir de la cocina sin cepillarlo muy bien.
Continuando con el último paso antes de salir con mi cocina, como les había dicho, voy a empezar con mi lavaplatos y ups, aquí me río porque se me rompió el cepillo y esto me pasa muy a menudo, pero no importa, yo lo sigo utilizando. Ya saben que estos cepillos me encantan, tengo varios idénticos que utilizo por toda mi casa porque son muy económicos, los puedo ir cambiando todo el tiempo. Yo diría que cada 3, 4 o 5 meses, dependiendo del uso, me puedo dar ese lujo de irlos cambiando, ya que los compro en la tienda del dólar. Obviamente a solo $1, pero eso sí, hay que desinfectarlos de vez en cuando, cada semana, cada 2 semanas máximo. Los de la cocina los desinfecto ya sea en el lavavajillas o también se pueden desinfectar esterilizándolos, dejándolos hervir en agua por más o menos 5 minutos. Y listo, con este paso de hacernos cargo del lavaplatos, concluimos con la limpieza de la cocina. ¿Cómo les parece esta transformación? Y por supuesto no podemos seguir sin que aparezca mi bebé. Por aquí su papá la está cuidando mientras termino este día de limpieza. Y así están las cosas por acá en el comedor. Nos tenemos que hacer cargo de toda esta comida que quedó acá, retirar las cosas que no pertenezcan a este lugar. Y miren este desastre de sala. No sé ni por dónde empezar. Luego de un fin de semana así quedan las cosas en mi casa. Tengo que retirar todas las cosas que no pertenecen acá. Tengo chaquetas de cuando llegamos de la calle. Quiero alinear los cojines, recoger los juguetes, aspirar muy bien. En fin, aquí nos vamos a quedar un buen rato, así que empecemos con esta habitación. Been feeling trapped down on the floor. I don't know what for. Feels like I'm gonna lose. Silence takes a hold. I can't let it go. Chain up, no one knows. But I won't let the stormy seas throw me in open water. Let me have my peace and leave me till tomorrow. Wind into my sail, away from things I let go, floating on the waves. We go bottoms up, we go all the way. When you're feeling down, push the pain away. We go bottoms up, we go all the way. And face it another day. We go bottoms up. So shaking through my car, left me in the cold. Chained to what I know, drifter on the road, take it where I go. But I won't let the stormy seas throw me in open water. Let me have my peace and leave me till tomorrow. Y por aquí hay un recordatorio de qué tan sucia y desorganizada está mi sala. Y es que de verdad que me gusta mostrarles el antes de yo empezar a limpiar, cómo están las cosas. Me gusta hacerles un enfoque de cerca de los detalles de la suciedad, de las manchitas, dónde está metido el polvo, dónde está la suciedad, todo aquello, porque quiero ser lo más transparente con ustedes. Quiero mostrarles que mi casa es una casa real, donde hay mugre, donde hay suciedad, donde hay polvo. Eso es totalmente normal y quiero que se sientan identificados conmigo. Muchas veces no se alcanza a notar de cerca, no sé si por la cámara o por qué sea, pero no se alcanza a notar cómo están las cosas de sucias. Así que bueno, transparencia ante todo. Y segundo, me encanta mostrarles el antes de la transformación porque así se aprecia muchísimo más el después. Y yo creo que esa es una de mis cosas favoritas de hacer videos, el antes y después. Me causa muchísima satisfacción.
I can't live without you. All my friends reassure that it's obvious, and that maybe I'm wasting my time, but I gotta try. The only reason I keep sneaking out at night to laugh with you in secret under city lights. Y como se puede apreciar, ya estaba bastante tarde, así que con esto de aspirar este salón comedor y la cocina, voy concluyendo con el primer día de limpieza y así queda esta transformación. Coming to get you, dying to feel your touch. Wish me the best of luck. Coming to get you, wish me the best of luck. Trying to steal your hand. Coming to get you, coming to get you, coming to get you. Coming to get you. En el segundo día quise empezar mi rutina con este baño. Este baño es bastante grande, así que aquí me demoro un rato. Así están las cosas por acá en el tocador. El lavamanos está bastante sucio. Tiene muchísimos como pelitos, manchitas por todos lados. No sé, necesita una buena limpieza profunda, al igual que las llaves. No sé si se alcanza a notar, pero están bastante sucias. El metal tiene bastantes manchas de agua, así que me quiero hacer cargo de todo esto. Por aquí les muestro en detalle qué tal está el espejo. Tiene muchísimas manchitas. Este sí está bastante sucio el día de hoy, pero como siempre, una de las cosas más difíciles de limpiar, el vidrio de la ducha, así está lleno de jabón pegado. Nos vamos a hacer cargo de todo eso. También quiero desinfectar el inodoro y hacerme cargo de los pisos, una buena limpieza profunda de mi baño, así que empecemos de una vez. Coming to get you. Y antes de empezar con la limpieza del baño me di cuenta que teníamos bastante ropa sucia acá en el cesto, así que me fui directico a la lavadora para poner a lavarla. Me motiva muchísimo la idea de saber que al final del día, además de tener una casa completamente limpia, también voy a tener ropa limpia y ya mi esposo se encarga de doblarla. Él se encarga de doblar la ropa, aunque a veces yo lo relevo cuando él no puede. Él también a mí me releva cuando yo no puedo hacer las cosas que me corresponden a mí. En fin, somos un equipo. Ahora, volviendo acá en la limpieza del baño, voy a empezar a desinfectar el inodoro. Para esto no hay producto que se compare. Para mí el que mejor funciona es este limpiador de inodoros, porque me deja los inodoros más limpios y me dura por muchísimo más tiempo. Así que bueno, yo voy a la fija con este limpiador, lo pongo sobre todo el tazón, cepillo muy bien y mientras espero los 10 minutos que se debe hacer, sigo limpiando el resto del baño. Have this feeling, haven't felt for so long. Took a hold of me and won't let go. I've been sleeping, caught me off my guard. 'Cause you're in my space and now I'm so. Hold me towards you and I cannot fight it. My head's underwater, I try to disguise it. Want you to hold me, though we haven't spoken. I need that something to get me to open. You are only a shot away from me to be my everything. 'Cause you are only a shot away from me to be my everything. You are only a shot away from me to be my everything. 'Cause you are only a Ahora para la ducha estoy aplicando directamente sobre el vidrio una mezcla que hago de bicarbonato y de detergente líquido para lavar ropa. Me preguntan mucho sobre esta mezcla, es que yo creo que el vidrio de la ducha es una de las cosas más dificultosas de limpiar de absolutamente toda la casa. Si tuviera que elegir una, esta sería la cosa más difícil, creo yo. Pero esta mezcla se puede hacer de diferentes formas. La primera es si tu detergente está en polvo y no líquido, lo puedes diluir también en agua y luego mezclarlo con el bicarbonato, no pasa nada. Segundo, también se puede, en vez de utilizar detergente para ropa, se puede utilizar jabón líquido lavaplatos y también funciona muy bien ya que ese es desengrasante. En lo personal me quedo con el detergente líquido para lavar la ropa, es el que siempre he venido usando y además de que me sirve mucho para la ropa, también me ayuda a cuidar la salud de mis manos porque es hipoalergénico, es un detergente bastante suave, así que funciona perfecto para
esto de limpiar la ducha. Y también otra cosa que quiero agregar es que esa mezcla te sirve no solo para la ducha, puede ser para cualquier parte del baño que tú quieras, lavamanos, los mesones, los pisos. Por ejemplo, lo que me sobró de esa mezcla la estoy utilizando acá en el lavamanos y en las llaves. Me encanta cómo deja todo esto también muy reluciente, así paso a limpiar con un cepillo y luego enjuago muy bien. Y así luego de hacerme cargo del lavamanos voy a continuar con los mesones, a limpiarlos con un poco de vinagre y un paño de microfibra, y lo último que voy a hacer en el baño será hacerme cargo de toda la ducha. Bueno, eso parece un paso muy sencillo, pero ahí me demoré un rato, y también me voy a hacer cargo de los pisos. Luego de hacerme cargo del vidrio y de enjuagar muy bien, siempre me gusta hacer la aclaración que cada vez que se utilice detergente o jabón lavaplatos es muy importante que utilices abundante agua a la hora de enjuagar. De esta manera te aseguras de eliminar por completo ese detergente, y es que puede ser un poco difícil, es un poco terco el detergente de salir, pero no importa, con bastante agua lo puedes lograr. Para lavar la ducha el día de hoy estoy utilizando una esponja húmeda, me gusta humedecerla mientras voy limpiando, así entra en contacto con ese detergente que habíamos dejado reposar, y utilizo una esponja húmeda o un cepillo húmedo, cualquiera de los dos. Así luego de hacerme cargo del vidrio seguí con el resto de la ducha, también cepillando muy bien o pasando muy bien la esponja húmeda y luego enjuagando con abundante agua. También adicionalmente me hago cargo de la parte exterior del vidrio, esa es mucho más fácil limpiarla, con esa solo basta poner un poco de alcohol. Esta mezcla la hago mezclando, valga la redundancia, 2 partes iguales de agua y de alcohol, la pongo en esta botella atomizadora y me sirve perfectamente para todo lo que son vidrios y espejos en mi casa. A mí me gusta dejar también la parte exterior bien bonita para que se pueda ver como esa claridad en el vidrio por lado y lado. Por aquí ya voy terminando de trapear los pisos, y antes de terminar con la limpieza voy a descargar la cisterna de mi inodoro. Aquí ya había dejado reposar ese Clorox por, bueno, muchísimo más de 10 minutos, pero siempre lo dejo reposar para que vaya desinfectando la parte interior. Y listo, así queda mi baño. ¿Qué tal este resultado? Y seguimos, no paramos. Ahora estamos en la habitación principal, aquí es donde dormimos mi esposo y yo. Tengo que obviamente hacerme cargo de este desastre de cama, quiero poner sábanas frescas, quiero quitar todo el polvo y también quiero aspirar muy bien la alfombra. Esta alfombra es un imán para pelitos y polvo. Ya van a ver qué tan sucia estaba esta alfombra, Dios mío, qué impresión. Van a ver el tanque de la aspiradora cómo quedó. Y lo primero que voy a hacer es quitar el polvo. Voy a empezar a limpiar de lo más alto a lo más bajo, o lo de más arriba a lo de más abajo.
Y esto lo hago así no le cae polvo a las sábanas nuevas que quiero poner después. Y esto lo quiero explicar también porque yo antes no lo sabía. Yo antes empezaba primero cambiando las sábanas y luego quitaba el polvo, y no tiene sentido porque si quito el polvo luego de poner las sábanas le va a caer polvo a las sábanas nuevas y no queremos eso. Y esto lo quiero explicar porque, como ya lo dije, lo estaba haciendo equivocadamente y me hubiera gustado que alguien me corrigiera a tiempo. Pero bueno, para eso estamos, para acompañarnos. Así que si de pronto no lo sabías o lo estás haciendo al revés, puedas tener esto en cuenta. Y por aquí sigo con esto de quitarle el polvo al escritorio donde trabaja mi esposo. Aquí siempre voy muy rápido porque no me gusta moverle sus cosas. Lo último que queda por quitarle el polvo será a esta matera, y luego sí puedo empezar con esto de cambiar las sábanas, poner el edredón, poner los cojines y por último aspirar muy bien la alfombra. You've been crying over him for a lifetime. So if you don't mind, we will dance till it's way past sleep. Another cause that we can fly with the baseline. I know. Boys be boys, ain't no excuse, babe. Now hey you, oh hey you. I know you can find someone better. Oh hey you, oh hey you. Ahora, para aspirar mi alfombra estoy utilizando mi aspiradora. Me preguntan mucho por ella. Esta es una aspiradora bastante viejita, tiene ya casi 4 años con nosotros, pueden creerlo. Nunca le he hecho mantenimiento, casi nunca la limpio, muy poco el mantenimiento que le hago, y de verdad que funciona como si estuviera nueva. La recomiendo con los ojos cerrados y las manos en el fuego. Esta es la aspiradora Dyson, y aunque yo sé que pueden parecer un poco costosas, se las recomiendo porque a largo plazo salen más baratas, son muy pero muy durables. Como les digo, esta lleva casi 4 años con nosotros y yo la uso a diario, así que bueno, a largo plazo fue una mejor inversión que haber comprado de pronto una más barata que ya estuviera obsoleta, dañada o quién sabe cómo estuviera. Y con esto de aspirar muy bien la alfombra, vamos concluyendo con la limpieza de esta habitación. Por aquí les muestro qué tan sucio quedó el tanque. Ustedes pueden creer que esto es todo lo que salió de solo esta habitación. Yo empecé con el tanque vacío y miren cómo terminé. Now that I'm looking back, I can see all the signs I tried to fill in the cracks that were spreading in my mind, but I was all out of hope, lost in an endless maze. The emptiness had unfolded just like a void, but you broke the coldness somehow and lit up a flame. De mi habitación pasamos a la habitación de mi bebé. Por aquí están las cosas, un desastre, tenemos de todo por hacer, cambiar sábanas, poner edredón nuevo, también tengo que obviamente retirar todas estas cosas que no pertenecen acá, organizar sus juguetes, quiero aspirar muy bien, cambiarle la sabanita a su cuna, en fin, que no tendremos por hacer acá, así que empecemos de una vez. In your arms of gold, in your arms of gold, in your arms of gold. It's funny how easily a life can be torn apart. Why couldn't I simply see that I was sick at heart and I am in deep debt? The climb we did was unreal. You made me so speechless. I
Continuando con la cama, por aquí voy a cambiar las sábanas, todo el juego completo, la sábana de elástico, luego la sábana cubierta y encima también el edredón. Todo se llevó a lavar porque por estos días mis padres se quedaron en esta habitación, pero ya se fueron. Estoy muy triste de que se fueron, pero feliz de que se pudieron quedar bastante tiempo con nosotros. Y aquí fue donde durmieron, así que por eso ya le puedo dar una buena limpieza profunda a esta habitación y quise mandar a lavar todas las sábanas, edredones y dejar todo como nuevo. Esta es la habitación de mi bebé, bueno, entre comillas, aquí duerme ella todas las noches, pero cuando viene alguien a visitarnos y se quieren quedar con nosotros, esta es la habitación que utilizamos de invitados, así ella pasa a dormir con nosotros en la habitación. Y es que este apartamento o casa, como le quieran llamar, solamente tiene 2 habitaciones, la que les mostré donde dormimos mi esposo y yo, y esta. Así luego de hacerme cargo de esta cama voy a seguir con la cuna de mi bebé, le voy a poner una nueva sabanita y por último voy a aspirar muy bien la alfombra. You know it's way too late. Regretting our mistakes. It got so head over heels crazy. Need to apologize. We went too far this time. Come a little closer. There's something I have to say. I love you and I hate you and I hope you feel the same. Come a little closer, baby. Please don't walk away. I love you and yeah. You got nothing to prove, oh baby. I know you'll do right by me. I'll do right by you. You got nothing to prove, oh baby. I know we got this. Y listo, luego de aspirar muy bien la alfombra, así vamos concluyendo con la limpieza de esta habitación. ¿Qué tal les pareció esta transformación? A mi parecer fue la más dramática de todo el video. Can't stand to see you cry. Come a little closer. There's something I have to say. I love you and I hate you and I hope you feel the same. Come a little closer, baby. Please don't walk away. I love you and yeah. You got nothing to prove, oh baby. Por último, he dejado la limpieza de este baño. Este baño es el baño número 2 de esta casa y es bastante pequeño, con el acabado muy rápido, pero me quiero dedicar a limpiar en detalle más que todo el espejo, que está bastante sucio, el lavamanos, sobre todo las llaves, no sé, como los rinconcitos. Hace rato no se le hace una buena limpieza profunda, así que me quiero dedicar a esto. También quiero desinfectar el inodoro y hacerme cargo de los pisos. Come a little closer. There's something I have to say. I love you and I hate you and I hope you feel the same. Come a little closer, baby. Please don't walk away. I love you and yeah. You got nothing to prove, oh baby. I know we got this. Y por aquí termino de limpiar el espejo y de quitarle el polvo a este cuadrito que me encanta. Ahora voy a continuar con la limpieza profunda del lavamanos. Para esto me gusta mucho utilizar un cepillo de dientes, me viene muy útil, y también la mezcla de detergente y bicarbonato que les conté, esa funciona perfecto. Me gusta también dejar reposando un poco de vinagre antes de empezar con la limpieza profunda. El vinagre lo dejo reposar más o menos por unos 5 minutos mientras voy limpiando otras partes del baño, más que todo el espejo lo limpié mientras dejaba reposar el vinagre aquí, y luego sí paso con el detergente. Aquí cepillé todo una y otra vez hasta que ya me dio el resultado que quería. Por último voy a enjuagar muy bien, hacerme cargo también de los pisos. Did you pack the flashlight, the blanket, and the mat?
It's a real adventure, the trail you're looking at. I'm glad you came. For a while I thought you might be bailing. Is that the same yellow shirt you used to wear? But 1,000 years seem like almost no time now. This guitar right here, do you still remember how I played for you? I was crappy, but you sang along, and I thought you knew I could die to keep you near. We've got a fire in the tent. It's 5:30 a.m. Let's be the kids who left, get in trouble again. That stuff got nothing on you. That one's brand new. Still, it's got nothing on you tonight. I don't need to go over old and useless words. Y con estas maravillosas transformaciones de todas las habitaciones de mi casa, vamos concluyendo con el video del día de hoy. Espero que este video te haya motivado, te haya inspirado a que tú también tengas un hogar limpio y ordenado. Si fue así, no olvides de regalarme un like, y si eres nueva o nuevo por aquí, considera suscribirte. Me encantaría tenerte en esta comunidad. Como lo dije antes, si eres nueva o nuevo por aquí, déjame tu mensaje en la parte de abajo y así aprovecho para saludarte personalmente. En este video abarcamos bastantes cosas, así que espero que hayas logrado terminar todo lo que tenías que hacer el día de hoy. Si aún tienes muchas más cosas que hacer, abajo siempre te dejo una lista de reproducción con todos mis videos, así te acompaño por muchísimo más tiempo. Por favor, déjame saber en la parte de abajo cuáles son tus videos favoritos en mi canal. Estoy planeando unos próximos videos, pero solo quiero hacer tus favoritos, así que no dudes en escribirme. Si llegaste hasta esta parte del video, te lo agradezco de todo corazón. Llegaste hasta lo último conmigo. De verdad que estoy muy feliz de tenerte aquí. Y bueno, eso es todo lo que voy a decir por el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! You know it's way too late. Regretting our mistakes. You got so head over heels crazy. Need to apologize. We went too far this time. Come a little closer. There's something I have to say. I love you and I hate you and I hope you feel the same. Come a little closer, baby. Please don't walk away. I love you and yeah. You got nothing to prove, oh baby. I know you'll do right by me. I'll do right by you. You got nothing to prove, oh baby. I know we got this. It's way too